El pueblo de Dios dice, amén. Quiero que vayamos al libro de Hebreos, mis hermanos. Si usted quiere acercarse al frente, lo puede hacer. Si pudieras ayudarme, por favor, mi hermana Sandy, a escribir en esta noche, te lo agradecería mucho. Dice la palabra en Hebreos 10:1, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice la palabra: pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Amén. Puede sentarse en esta noche, mi amado hermano. Cuando usted estudia la Biblia, y usted estudia, mis hermanos, desde el principio, usted se da cuenta que Dios dejó estipulado la existencia, mis hermanos, de los sacrificios y las ofrendas. Usted se da cuenta, mis hermanos, que por ejemplo viene Abel, viene Caín a dar a Dios algo. Viene, por ejemplo, mis hermanos, Caín y Abel, por ejemplo, y vienen a Abraham, hermanos, perdonen, se me borró el cassette. Vengo de predicar otro tema, hermanos, y ahorita mi mente anda en otro tema. Pero déjenme ubicarme bien ahorita, mis hermanos. Terminé de predicar hace un rato, mis hermanos, otro tema allá en la prisión. Pero bueno, cuando usted mira a Abraham, por ejemplo, ¿quién le dijo a Abraham, mis hermanos, que él tenía que darle los diezmos a Melquisedec? ¿Quién le enseñó, mis hermanos, a Abraham a dar un holocausto, una ofrenda? ¿Quién le ofreció, quién le indicó, mis hermanos, a Abel que tenía que dar una ofrenda? Cuando usted miramos, hermanos, que Dios en su acercamiento a nosotros, Él dejó, hermanos, que había que traer sacrificio como una forma de acercarnos a Él, a su divinidad. Él dejó, hermanos, la ofrenda, el sacrificio, para poder acercarnos a Él. Cuando miramos, mis hermanos, los sacrificios en la ley, dice que la ley, estudiando un poco de Hebreos y estudiando el Antiguo Testamento, dice que la ley, hermanos, no poseía, dice, la realidad de los bienes futuros, solamente era sombra. Todo lo que usted lee en el Antiguo Pacto, usted mira los holocaustos, los sacrificios, que es lo que quiero que miremos en esta noche, usted se va a dar cuenta que todo era una figura de lo que había de venir. Le voy a hacer una pregunta a usted hoy con mi iglesia. Me voy a ir al final, después le sigo dando el principio del tema. ¿Cuál es, hermanos, su ofrenda y su sacrificio que usted tiene que darle a Dios todos los días? Quiero que usted se haga la pregunta. Recuerde, desde el principio Dios estipuló las ofrendas y sacrificios como una forma de acercarnos a la divinidad. Dios lo dejó. Y eso se sigue cumpliendo hoy en el nuevo pacto. Pero dice la Biblia, leyendo Hebreos, dice que las realidades del antiguo pacto eran solamente sombra de lo que había de venir en el nuevo pacto. Dice que se ofrecían continuamente, o sea que no dejaban de hacerse cada año los sacrificios. Dice que los sacrificios, mis hermanos, no perfeccionaban. Dice que no tenían el poder de hacer perfectas las conciencias, solamente limpiaban temporalmente. Dice que se hacía un recordatorio cada año de los pecados de las personas. ¿A usted le gustaría que le recordaran todo el tiempo lo malo que usted hizo en el pasado? En el antiguo pacto, en la ley, había un recordatorio cada año de los pecados que se habían hecho. Dice que la purificación, mis hermanos, se manifestaba en una limpieza, pero era una limpieza temporal. Era temporal, al contrario de los bienes que tenemos ahora nosotros, que es la perfección. También marcaba, hermanos, la ley que sin el derramamiento de la sangre de toros y machos cabríos no se podía cubrir el pecado.
no se podía cubrir el pecado. Pero venimos nosotros, hermanos, y estudiamos y nos damos cuenta que Dios pide sacrificios y pide ofrendas en todo el antiguo pacto. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Y Dios lo estableció y fue la forma de que hubiera una comunión con su creación, los sacrificios y las ofrendas. Cuando usted viene a la iglesia y le dice al Señor, te voy a dar una ofrenda, te voy a dar un servicio, te voy a dar un tiempo, voy a darte mi tiempo, usted está teniendo una comunión con Dios. Mucha gente dice que ¿por qué ofrendamos? O que ¿por qué diezmamos? Pero cuando usted estudia el trasfondo, hermanos, de toda la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es la forma como nos comunicamos con Dios. Quiero hablarle en esta noche, quiero que me pongas arriba, Sandy, por favor. Quiero marcarle los tipos de sacrificios que habían. Los primeros sacrificios, me lo pones arriba, Sandy, así subrayado, va a ser el título. Son los sacrificios cruentos con C. Los sacrificios cruentos, mis hermanos, que habían en la ley, eran sacrificios donde había derramamiento de sangre. Cruentos, C, cruentos. Estos sacrificios eran donde había derramamiento de sangre. Amén. El primer sacrificio cruento, quiero que me lo pongas por favor, Santi, me lo pones ahí el primero, se le llamaba el holocausto. El holocausto. ¿Me puedes poner arriba, hijo, en la Biblia, ahí arriba, Primera de Samuel 7:9, por favor? Primera de Samuel 7:9. Quiero que lo miremos. Este sacrificio era el holocausto. ¿Me le pones entre paréntesis, Sandy, la palabra OLA, por favor? Se le conoce en hebreo como Ola. Te voy a leer, hermanos, Primera de Samuel 7:9. Salud. Primera de Samuel 7:9. Dice la palabra: tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor. Y clamó Samuel al Señor por Israel, y el Señor le respondió. Este holocausto cruento, ¿qué le dije que era cruento, mis hermanos? Era un sacrificio donde había derramamiento de sangre. Amén. Dice que la palabra ola, que es la palabra hebrea, hermanos, del holocausto, dice que su significado etimológico dice que es lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo. Ola es la especie de sacrificio más citado en el Antiguo Testamento, hermanos. El holocausto es lo que usted más va a mirar en el Antiguo Testamento. El holocausto dice que etimológicamente es lo que sube del altar o lo que sube al cielo en forma de humo. Cuando nosotros, hermanos, le damos a Dios en esta iglesia nuestro holocausto, y hablamos de holocausto, estamos hablando de que sube un humo al cielo. ¿Dice amén conmigo? Pero bueno, vamos a ir paso a paso, hermanos, porque le voy a dar poco a poco las figuras de esto. El segundo sacrificio, me lo pones, Andy, por favor. El segundo sacrificio se le conoce como el sacrificio de paz. Sacrificio de paz. Es el segundo sacrificio. Y entre paréntesis, Andy, me le pones por favor, viene la palabra, hermano, selamín, seba. Selamín con S, selamín, seba, S-E-B-A, seba. Dice que este sacrificio, mis hermanos, déjenme ponerme aquí un poco los lentes, mis hermanos. Dice que era
era posiblemente la forma más antigua de sacrificio y se celebraba juntamente con una comida fraternal. Se ofrecía, hermanos amados, la ofrenda, pero también se daba en acción de gracias, se consumía también un alimento. Cuando usted estudia la Santa Cena en el principio, hermanos, cuando la iglesia se establece, cuando Cristo parte y empieza la iglesia del principio, ellos tomaban la Santa Cena, recordando la cena del Señor, pero también comían ellos, tomaban una cena en comida fraternal. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, le llama la atención a los corintios, porque ellos utilizaban la Santa Cena como excusa para tomar mucho vino y embriagarse y comer demasiado. Entonces, la ofrenda o el sacrificio de paz, mis hermanos, estaba relacionado con la convivencia. ¿A usted le gusta convivir con los hermanos? El tercero, voy a ir rápido, hermanos, no quiero ser muy extenso en la palabra en esta noche. El tercero dice que se le conoce como sacrificio propiciatorio. Sacrificio propiciatorio o por el pecado. Sacrificio propiciatorio o por el pecado. Dice que este sacrificio, mis hermanos, se desempeñaba la función más importante, que era la expiación de todos los pecados de Israel. Si quieres pones ahí entre paréntesis, Sandy, por favor, Números 28. Usted puede leer Números 28, mis hermanos, para estudiar un poquito más a fondo. No quiero meterme demasiado en el punto. Dice que se desempeñaba la función más importante, que era la expiación de todos los pecados de Israel. Números 28 y Levítico 4. Y el cuarto, mis hermanos, sacrificio cruente, solo le puedes ponerle LB, sí, Levítico 4. El cuarto de los sacrificios con sangre, mis hermanos, dice que era el sacrificio por la culpa o la reparación. Dice que era el sacrificio por la culpa o de reparación, perdón, Sandy. Por la culpa o de reparación. Y se le conoce, hermanos, en hebreo como el sacrificio asam. Lo puedes poner entre paréntesis, por favor, Sandy. Asam, A-S-A-M, asam. Dice que este sacrificio, mis hermanos, era por el pecado que se cometía en ignorancia. Y era el sacrificio que se hacía por ignorancia. Por ignorancia, mis hermanos. Y también, mis hermanos, dice que nos habla del sacrificio que era por la culpa, por los pecados cometidos a sabiendas. Alguien que pecaba deliberadamente. Quiero que leamos 1 Samuel 6, 3 al 5. Si me lo puedes poner arriba, por favor, hijo. 1 Samuel 6, 3 al versículo 5. Vamos a leer, mis hermanos, del versículo 3 al 5. Dice: y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino que ciertamente volveréis a él una ofrenda por la culpa. Entonces seréis sanados y conoceréis por qué su mano no se ha apartado de vosotros. Verso 4. Y los filisteos preguntaron: ¿cuál será la ofrenda por la culpa que hemos de devolverle? Y ellos dijeron: 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque la misma plaga estuvo sobre todos vosotros
y sobre vuestros príncipes. Y versículo 5. Haréis pues semejanzas de vuestros tumores y semejanzas de vuestros ratones que asolan la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá Él aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Amén. Bueno, estos son los pecados, perdón hermano, los sacrificios cruentos donde se involucraba el derramamiento de sangre. Ahora quiero que miremos los incruentos. Sí, puedes borrarse. Ponle por favor incruentos. Los incruentos, hermanos, eran las ofrendas donde no había derramamiento de sangre. Mire pues, en nuestro nuevo pacto, hubo derramamiento de sangre, mis hermanos. ¿Verdad que sí? Pues quiero que piense algo, por favor. Quiero que piense que el sacrificio cruento, el perfecto, ya lo dio Jesucristo. ¿Ok? Ya lo dio el Señor. ¿Por qué? Porque hubo ¿qué se derramó ahí? Derramamiento de sangre. Pero ahora vienen y continúan las ofrendas o los sacrificios, que son los incruentos, que son sin sangre. La primera dice que es la ofrenda vegetal. A la ofrenda vegetal, hermano, se le conoce como la minja. Entre paréntesis lo pones por favor, Sandy. Es la minja. M-I, minja, con J. Dice que la palabra hebrea significa ofrenda o donación. Y se usa no solamente en cuanto a lo sagrado, sino también en cuanto a ofertas o donaciones o regalos de la vida común. O sea que si usted, hermano, le regala algo a alguien, usted le está dando una minja. Amén. No una milla, una minja. Ofrenda, oferta o donación. ¿Me lo pones ahí, Sandy, la par de minja, por favor? Ponle por favor ofrenda, oferta o donación. ¿Me pones, hijo, por favor, Jueces 3:15? Vamos a leer Jueces 3:15, mis hermanos. Voy a ir rápido porque quiero transmitirle algo muy práctico en el tema de hoy. Pero los hijos de Israel clamaron al Señor y al Señor les levantó un libertador, Adod, hijo de guerra benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron ¿qué? Tributo con él a Eglón. Quiero leer otro versículo en esto, mis hermanos. Ponme por favor, hijo, segunda de Samuel 8:6. Segunda de Samuel 8:6. Entonces David puso guarniciones entre los arameos de Damasco, y los arameos fueron siervos de David trayendo tributo. ¿Qué trajeron? Tributo. Y el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Mire, aquí quiero que usted empiece a pensar en algo. Ya tenemos el sacrificio cruento, que es el derramamiento de la sangre. ¿Verdad que sí? Ahora, porque Cristo ya pagó y derramó su sangre, ahora yo me tengo que quedar, hermanos, parado. ¿Qué debo de hacer ahora yo? Le voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la razón por la que usted ora? ¿Cuál es la razón por la que usted ayuna? ¿Cuál es la razón por la que usted está en la iglesia hoy martes, que usted viene cansado del trabajo? ¿Cuál es la razón por la que usted sirve a Dios? Sirve como ujier, hermanos, atendiendo hermanos, atendiendo niños, atendiendo pro templo, atendiendo las cámaras. ¿Cuál es la razón? Porque ya se hizo lo perfecto. Porque mire, pues recuerde, en el antiguo pacto
no había la perfección. ¿Estamos en eso, hermanos? No había la perfección. Dice que este pacto tiene mejores promesas. Yo le pregunto a usted, ¿cuáles son esas mejores promesas? Écheme la mano, mire, estamos grabando, estamos escribiendo. Quiero que, este es un discipulado hoy, hermanos. ¿Cuáles son esas mejores promesas? Lo primero, ¿en dónde habitaba Dios antes en el antiguo pacto? En el tabernáculo, en el lugar santísimo. ¿Sí? ¿En dónde habita ahora Dios bajo una mejor promesa? Adentro de nosotros. ¿En dónde escribía antes Dios? ¿En dónde escribe ahora? Por eso mire, cuando a mí alguien me dice, yo he nacido de nuevo, tengo en mí al Señor, tengo la presencia en mí, yo le voy a creer cuando yo vea su caminar. ¿Sí me comprende? Porque en el nuevo pacto, el sacrificio perfecto, cruento, lo dio Cristo hace 2000 años. No hay que hacer más. Pero viene ahora los incruentos, donde no hay que derramar sangre, pero tenemos que dar algo. Otra promesa que le voy a dar. Le prometieron, hermanos, en el antiguo pacto, aquel pueblo que reinaría con Cristo en el cielo. ¿Ah? Les prometieron que juzgarían ángeles. ¿Sí me entiende, hermanos? Tenemos cosas tan hermosas en este pacto que uno no puede estar quieto sin darle algo a Dios. Porque esta dice que es una ofrenda, es una oferta, una donación. Recuerde, la comunión con Dios, Él estableció que tenían que haber ofrendas y sacrificios. Le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es el día que más le cuesta a usted estar en la iglesia? Pero ahorita venía, hermanos, manejando rápido. Salí tarde de la cárcel hoy, hermanos. Y venía conmigo la pastora, me dice, ya vamos a llegar, apúrate, me dice. Me dice, llamarle a alguien para que predique y te cubra, me dice. Pensó ella que es que salí tarde, hermanos. Salí casi a las 7, salí de la cárcel hoy. Tuve una reunión con los líderes y le dije, no, vamos a llegar. Y venimos corriendo. Hasta despeinado llegamos los dos. Usted está cansado hoy, trabajó hoy sus 8 o 10 horas. ¿Sí o no? ¿Madrugó? ¿Qué está aquí hoy? Porque usted sabe que su comunión con Él tiene que estar siempre vigente y se logra a través del sacrificio y la ofrenda. No sé si me voy a entender, mis hermanos. La ofrenda cruenta ya Cristo la dio, pero no puedo quedarme parado ahora. Tiene que haber más para Dios. Ahorita va a entender usted esto. La segunda, me toca, Sandy, ¿sí? Es el incienso. Al incienso se le conoce, Sandy, como, te voy a leer la palabra, hermanos, porque está la palabra lebona. Sonaría como el lenguaje de mi hermano Rafita en francés, ¿verdad? Lebona. Parece como palabra, pero con B grande, Sandy, ¿eh? Parecería como que fuera una palabra francesa, hermanos. Y aquí francés solo hay uno. El incienso. El incienso, mis hermanos, dice que es el sacrificio que debía ofrecerse en el tabernáculo frente al velo del lugar santísimo. Se llegaba, hermanos, al frente del lugar santísimo y se quemaba el incienso. Le hago una pregunta a usted, Iglesia de Cristo de Indianápolis. ¿Usted quema incienso? Si lo quema usted.
Fíjese que hay una particularidad, y lo estuve estudiando, hermanos, y me fui al hebreo y me fui al Torá. Quiero que me pongas, hijo, Éxodo 30, versículo 1 al 6. Fíjese que el versículo 9, vamos a leer hasta el 6 primero. Dice: harás también el altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. De 1 codo será de longitud, de 1 codo su anchura será cuadrado y de 2 codos de altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Lo revestirás de oro puro, en la parte superior sus lados en derredor, y sus cuernos lo harás de una moldura de oro alrededor. Verso 4. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura, los harás en 2 de sus lados, en los lados opuestos, y servirán de sostén para las varas con las cuales transportarlo. Quiero que vayas al 9, mi hijo, de un solo, por favor. Usted conoce, ya esto lo hemos estudiado. El altar, hermano, del incienso es de lo que está hablando ahí. Pero mire acá: no ofreceréis incienso extraño. Otra versión dice fuego extraño en ese altar. Ni holocausto ni ofrenda de cereal, tampoco derramaréis libación sobre él. Quiero que ponga atención a esto. Quisimos ver, hermanos, estudiar, porque el versículo 9 dice que prohibía el fuego o el incienso extraño, que lo prohibía. Se cree, hermanos, que se refería a un ritual éticamente impuro o algo que tuviera relación con la idolatría. Pero el original, el Torá, hermanos, dice que quemar incienso extraño o incorrecto era, dice, no seguir la receta del incienso. O sea, tenía que llevar ciertas particularidades de la receta. Era como que a usted le diga: mira, vas a cocinar una barbacoa, y esta es la receta: 1 libra de carne, 1 libra de no sé qué, y tiene usted que seguir al pie de la letra esa receta. El incienso o el incienso extraño, mis hermanos, el incienso extraño era no darle a Dios lo que es correcto, no seguir las instrucciones. Ya se me quedaron como, te lo voy a cambiar. Cuando nosotros, como grupo de alabanza, venimos a alabar a Dios, ¿cuál es la receta a seguir? Écheme la mano, hermanos de alabanza. Porque nosotros queremos que el incienso lo reciba el Señor. ¿Cuál sería la receta? Porque hay una receta. Como dijo mi hermana Alicia, consagración, primer ingrediente. ¿Qué más? La búsqueda, la oración, ayuno, dice mi hermana, comunión con Dios. ¿Sí se está dando cuenta? Mire pues, cuando nosotros nos subimos al altar y venimos a servir a Dios, queremos que Dios descienda en este lugar y queremos que Dios nos bendiga, ¿verdad que sí? O sea, usted quiere salir de esta iglesia bendecido en su ser. Pero ¿cuál es el secreto? Dar el incienso correctamente. ¿Qué pasa si yo, hermanos, traigo un incienso a Dios, pero reniego para hacerlo? ¿Sí me comprende? O si yo, hermanos, me subo al altar y ando peleándome con mi hermana. ¿Estamos manejando bien o estamos dando incienso extraño? ¿Sí me comprende? Tenemos que dar correctamente y seguir al pie de la letra lo que tenemos que dar y hacer. Yo le decía a los muchachos hoy en la prisión, les decía
Si la presencia de Dios no está en este culto, por gusto venimos. Porque tenemos que seguir nosotros la gloria de Él y su presencia. No Él a nosotros. Pero para eso hay que tener los ingredientes correctos. No es el vaso, mis hermanos, pero tenemos que seguir. Uno de los ingredientes del incienso, para no dar lo extraño, tiene que ser, mis hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Yo no puedo, hermanos, dejarme dirigir por lo que yo pienso, lo que yo quiero. Yo le decía a usted el viernes, el problema número uno de la gente es que ellos creen que es como ellos piensan. No es como uno piensa. La sabiduría de Dios le dice a uno que no es como uno piensa, es como Dios dice que es. Mucha gente se crea conceptos e ideas, pero no es así. ¿Cómo dice Dios que es? ¿Sí me entienden, mis hermanos? Tenemos que seguir lo correcto. Quiero que me borres todo, Sandy, por favor. Quiero darle algo, hermanos, para ir cerrando. Mire, el tema es muy simple. No quise meterme a fondo, hermanos, en hablarle tanto de los sacrificios y holocaustos, porque ya hemos hablado muchas veces de esto en el tabernáculo y en el sacerdocio. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como hijos de Dios? ¿Cuál es el objetivo nuestro, mis hermanos? ¿Por qué venimos a la iglesia martes, viernes, domingo? ¿Cómo? Claro, todo eso es correcto, Juan. Pero mi principal razón es tener comunión con mi Padre Celestial. Eso es lo principal. ¿De dónde saco yo eso? ¿Cuál es el primer mandamiento? El objetivo, hermanos, es tener comunión. Y la comunión Dios la estableció que era a través de ofrendas y sacrificios. ¿Sí me explico? A veces, hermanos, me contaba un pastor, decía, un día llegué tan cansado, prediqué no sé cuántas veces y me recuesto en la cama porque estaba tan agotado, y el Espíritu me habla, me dice, ve a orar, ve a orar. Dice que le dice, Señor, le dice, ya, ve a orar. Amén, Señor. Dice que se levantó, hermano, se bajó de la cama como pudo. Gracias, Padre, en el nombre de... Dice que le cayó una gloria sobre su vida. No oró 2 horas, 3 horas. ¿Qué era lo que Dios le estaba pidiendo? La ofrenda, el sacrificio. ¿Sí me comprenden, mis hermanos? A veces pensamos que es la cantidad y no, es la calidad. Y cuando tenemos calidad, comenzamos a incrementar en el tiempo. ¿Sí me comprenden? La cantidad va incrementando cuando tenemos eso. Yo me admiro mucho, hermanos, de que a muchas personas les cuesta tanto. Buscan la iglesia solo cuando quieren un favor. Solo un favor. Le llaman al pastor cuando quieren un favor, pero nunca se aparecen en el culto. Digo yo, ¿dónde está su corazón realmente? Yo me recuerdo una vez, mis hermanos, ahorita le voy a dar unos puntos rápidos, nos vamos a ir. Me borras ahí todos, Sandy, por favor. Una vez, hermano, yo estaba sirviendo en el departamento de sonido, maestro de niños, discipulado. Estaba sirviendo en otra área, más no me recuerdo cuál era. Y nunca estaba yo en un culto. Pero no porque me quedaba en la casa durmiendo, sino porque siempre estaba sirviendo. Y un día, hermanos, a mí me habló el Espíritu Santo, me habló a mi corazón y me dijo, me paró en seco
Me dijo, tú amas más el servicio que a mí. Entonces yo comencé, hermanos, en ese momento, eso pasó hace más de 20 años, hace como 20 años más, tal vez menos. Yo comencé a balancear mi vida en todo aspecto. Comencé a balancear mi vida personal con Dios, mi servicio con Dios, mi tiempo para mis hijos, todo. Porque a veces nos vamos al extremo. A veces solo los hijos, no, está mal. A veces solo el trabajo, está mal. A veces solo la iglesia, está mal. No, un balance. Y eso me ayudó a mí. Le dejo este consejo. Si a usted le sirve, agárrelo. Eso me sirvió a mí para que mi vida fuera caminando mejor en todo sentido. Tuve un balance en mi vida. Por eso yo, hermanos, aprendí de mi pastor a tener un día a la semana para la familia. Muy importante eso. Pero volvamos a la enseñanza. Cuando hablamos, hermanos, de los sacrificios incruentos, quiero que me ponga, Sandy, subrayado, por favor. Ponle el sacrificio como propiciación. Hermano, ¿usted nunca le ha pasado que usted está muy cansado y se viene a la iglesia? Mire, yo no lo voy a juzgar a usted porque venga y se me quede dormido, hermanos. Eso sí, cuando usted ha sido una persona trabajadora y usted diga, ay, pastor, mire, viene todo sucio, cansado, y si yo estoy predicando, usted queda bien dormido, hermano, yo voy a decir, ay, mi hermano está cansado, mi hermana cansadita, que Dios le fortalezca. Pero vino. ¿Usted nunca le ha pasado que viene a servir a la iglesia o viene al culto, pero viene bien cansado? ¿Pero qué lo hace a usted seguir y venir? El sacrificio, mis hermanos, el sacrificio, el primero es como propiciación. Ya conmigo, propiciación. Como propiciación. Ya te quité el marcador, San, este no sirve, ¿ok? Como propiciación. Esto implica, mis hermanos, esto implica algo sacrificial. Sacrificial, pero también se relaciona con la ira de Dios. Escuche esto. Este sacrificio tenía un significado básicamente propiciatorio. ¿Y qué es propiciatorio, mis hermanos? De expiación o sacrificio apropiado. Quiero ir cerrando, hermanos, ponga atención lo que le voy a ir diciendo. El sacrificio, me lo pones esto con otro color de marcador abajo, Sandy. Es sacrificio apropiado. Ponle por favor, Sandy, dar a Dios lo perfecto y apropiado. Lo voy a poner de esta manera, mis hermanos. Cuando alguien viene a la iglesia a servir a Dios, pero viene renegando porque va a servir, ¿sería algo propicio o no propicio? Nosotros tenemos que darle a Dios un sacrificio propiciatorio, que es darle lo perfecto y lo apropiado. Esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor en nuestro servicio, en nuestro culto, pero también cuando compramos cosas para el templo, tiene que ser lo mejor. Que nos cueste, es un sacrificio porque nos va a costar, pero tiene que ser perfecto y tiene que ser apropiado. Mire, el Dios que usted tiene y el que yo tengo es pobre. Es el dueño de todo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué le vamos a dar a Él cuando le podemos dar lo mejor?
Pastor, mire, compré esta lámpara, ahí la agarré en la segunda, me costó $10, pero ahí se va. Nosotros tenemos que entender que el sacrificio cruento en el pacto nuevo nos hace a nosotros dar lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios dio lo mejor por nosotros. Mire, hermanos, para mí, honestamente, el día que voy para la cárcel, para mí es uno de los días más alegres de mi vida. Voy contento manejando, hermanos, porque voy a servir a Dios. Voy a servir a Dios. Para mí, hermanos, es alegre a servir a Dios. Cuando vengo a la iglesia, hermanos, para mí es algo muy especial. Porque es una honra y es una dignidad que Dios me haya llamado para servirlo. Para mí es algo muy especial. Yo serví, hermanos, de muchas áreas, pero ahora Dios me tiene aquí enseñando y para mí es una honra muy tremenda. Y le decía a mi esposa hoy platicando cuando íbamos para la cárcel, porque nos gusta, hermanos, manejar y el wiri. Le decía yo a ella, el trabajo nuestro es una honra de parte de Dios. Dios nos ha llamado a esto, qué bendición. El primer sacrificio tiene que ser, hermanos, el apropiado. Cuando usted viene al culto, ¿usted le da a Dios lo apropiado? Mire, cuando usted saca el billete de su cartera, hermanos, saca el más pequeño de cantidad y el más arrugado y el más viejo, o usted saca el mejor y se lo da al Señor. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque la comunión de Dios con nosotros es a través de los sacrificios y las ofrendas. ¿Sí me explico? Segundo, ya voy cerrando, mis hermanos, solo le voy a dar 3 más y nos vamos. El sacrificio, lo subrayas por favor, Sandy, en negro. El sacrificio como oferta. ¿Se acuerda que hablamos de eso hace un rato? El sacrificio como oferta. Escuche lo que explica aquí acerca de este sacrificio. Dice que el ofrente busca con su donación la bendición de la divinidad y la prosperidad, etcétera. Pero la ofrenda puede servir también, dice, como acción de gracias u homenaje y ante todo como apaciguamiento y reconciliación. Ahora pónmelo por favor, Sandy. Me lo pones ahí debajo. Ese es el segundo punto. Cuando damos, recibimos. El segundo punto, el sacrificio como oferta, es un sacrificio. Mire, hermanos, mire pues, ponga atención a esto. Cuando usted viene a la iglesia y usted adora a Dios y Dios, hermano, recibe su ofrenda, ¿qué le sucede a usted? Desciende la unción, lo quebranta, usted comienza a llorar, ¿verdad que sí? Lo ministra Él a usted. Usted se va de la iglesia como que le quitaron 50 libras de peso, se va en su corazón bien en paz. ¿Por qué? Porque usted dio una ofrenda o un sacrificio como oferta, donde usted dio y Él le dio a usted. Cuando usted viene y deposita, hermano, su diezmo y su ofrenda en el alfolí, ¿usted recibe algo o usted no recibe nada? Mire, usted es inteligente. Usted es inteligente. Y no es psicología la que le estoy dando ahorita, hermanos. Usted es inteligente. Porque usted viene y le da a Dios y usted sabe que Dios le va a regresar. Mire, ¿qué me ha dado a mí Dios, hermano? Le voy a dar de mi persona. ¿Qué me ha dado a mí Dios por servirlo y por entregarme a Él con esos sacrificios y ofrendas? Me ha dado de todo, me lo ha dado, hermanos.
Pero sobre todo, mire, tengo mis 2 hijos, hermanos. Son de gran bendición para mí. Un regalo para mí, mis hijos. No me veo sin ellos, Dios, mis hermanos. Me dio una hermosa esposa que es una gran ayuda para mí. Una gran ayuda. Nos ha dado materialmente mucho. Sanos, hermanos. Gracias a Dios. Nos ha bendecido. Pero ¿cuál fue la petición de Dios para mí? ¿Cuál fue la petición de Dios a Josué? Josué 24, usted conoce de memoria eso. Mi casa y yo. ¿Por qué? Porque Josué sabía que si él daba el sacrificio como oferta, Dios le iba a regresar. ¿Usted quiere que nunca le falte nada a usted? ¿Usted quiere que nunca le falte nada a sus hijos? Dele a Dios, dígale: Señor, yo te voy a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque al dar, Él me devuelve al 100 por 1. Por eso la gente que es avara, dice el apóstol Pablo, son idólatras. ¿Por qué? Porque en vez de darle a Dios su sacrificio como oferta, le dan, hermanos, al Dios Mamón, el del dinero. Ahí se llama el Dios del dinero, Dios Mamón. 2 más y nos vamos, ¿me lo permite? El tercero, santo. Viene el sacrificio como comunión. Este es muy lindo, este punto, hermanos. No. El sacrificio, el primero es este, Sandy. Este es debajo de esto va este. El tercero, ponle por favor en negro, si lo pudieras poner sería más viable. El sacrificio como comunión. ¿Por qué como comunión? Escuche lo que le voy a leer, mis hermanos. Dice que el sacrificio establece una comunión sacramental entre el oferente y Dios, y también entre los oferentes mismos. Tal es principalmente la función de la comida sacrificial. Mire pues, ¿usted ha venido a la iglesia cuando han caído unas glorias aquí hermosas? Todos estamos aquí, pero ¿por qué sucede eso en ese momento? Porque todos nos metemos en comunión. Le digo: véngase al altar, vamos a humillarnos. Yo lo llamo a usted: véngase, porque yo quiero que estemos en comunión, juntos, unánimes, para que de esa manera entremos en comunión con nuestro Padre Celestial. Y caen unas glorias en este lugar, ¿sí o no? Pero cuando todos estamos en el mismo sentido. Pero usted note algo por favor, no me crea, nótelo usted en los cultos. Cuando aquí está el grupo de alabanza, hermanos, aleluya, y el pueblo está parado nada más viendo. ¿Qué pasa en ese momento? No pasa nada. Pero si toda la iglesia, como en Hechos 2, nos unimos, le damos a Dios el sacrificio como para buscar la comunión, es cuando Él desciende y toda la iglesia se va bendecida. A esto, Sandy, me lo pones ahí, sí, abajo como subtítulo sería, ¿no? El dar a Dios nos pone en comunión con Él. El dar a Dios nos pone en comunión con Él. Le voy a leer Romanos 12:1. Usted lo conoce de memoria este versículo, yo lo sé. Le voy a leer, hermanos, la versión lenguaje sencillo. Romanos 12:1. Cuando lo tenga me dice amén. Le voy a leer, hermano, la versión mejor 95. La Biblia, hermanos, Biblia latinoamericana del 95. Escuche lo que dice Romanos 12:1. Usted ha leído este versículo, ¿verdad que sí? Usted lo conoce de memoria. En el punto que les di ahorita. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios,
que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Y vea cómo dice la Biblia de las Américas: por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, ¿quién es el portador de la alabanza en esta iglesia? ¿El pianista? ¿El que dirige? ¿El baterista? Cada uno de nosotros es un altar caminando. Mire, haga de cuenta que usted en su corazón lleva, hermanos, un pianista, un bajista, un baterista, un dirigente aquí adentro de usted, y tiene que estar usted dando, porque eso lo pone a usted en comunión con su Dios en todo momento. Pero si me pongo a escuchar, mis hermanos, la camisa negra, ¿con qué comunión me pongo en ese momento? O si me pongo a cantar, mis hermanos, la de, no sé cuál es la nueva ahorita, hermanos, ya no estoy fuera de la onda yo ahorita. Si me pongo a cantar ahí la de Despacito, ¿con quién me pongo en comunión? El sacrificio como comunión me hace a mí estar con Él en una constante comunicación. El último, nos vamos ya, mis hermanos. El último punto, Sandy. El sacrificio como fuente de gracia y nuevas fuerzas. El sacrificio como fuente de gracia y nuevas fuerzas. ¿Cuál es el sacrificio y la ofrenda esta última? Es la última que le doy hoy. Dice que es la acción sacrificial una vez purificado el oferente. Dice que la acción de nuevas fuerzas en lucha contra el pecado y las malas influencias. ¿Le puedo contar algo? ¿Sabe usted por qué mucha gente tiene problemas con chamucos? Tienen problemas, mis hermanos, todo el tiempo en su mente y en su corazón, porque no le dan a Dios esto. No le dan a Dios. Usted les pregunta: ¿y vas a la iglesia? No. ¿Buscas de Dios? No. ¿Oras a Dios? No. En el sacrificio, en la ofrenda, y lo pones abajo, Sandy, si puedes, por favor. Dios nos fortalece en su presencia y la intimidad de nuestro sacrificio hacia Él. Repito, Dios nos fortalece en su presencia y en la intimidad de nuestro sacrificio hacia Él. Ponme por favor, Daniel, Mateo 11:28. En la intimidad de nuestro sacrificio hacia Él. Hermano, ¿usted nunca se ha sentido como triste? Sí, todo nos pasa. ¿Usted nunca se ha sentido así como mero deprimidón? O como dicen en México, mero agüitado. ¿Qué debe usted hacer en ese momento? Lo primero que mucha gente hace, se va de la iglesia. Lo primero. Empeoran. Pero cuando venimos a dar un sacrificio y nos metemos a la presencia de Dios,
Dice que la Biblia dice que en Él está mi fortaleza. Esperanza mía, fortaleza mía. ¿En quién esperaré? Lo primero que hay que hacer es a las rodillas. ¿Sabe? Cuando yo he estado, hermanos, no me juzga por esto, ¿verdad? No me juzga, si no le cuento nada entonces. Cuando yo he estado así como tristón, hermano, como mero agüitado, me voy, hermanos, a orar y me pongo a llorar. Digo, Señor, si tú no me salvas, me ayuda. Y comienzo a darle mi sacrificio, mi ofrenda, buscando fuerzas para mi vida. Mire, a veces yo vengo, hermanos, para la iglesia sin ganas, hermanos, sin fuerzas. Pero cuando entro al culto y comienzo a alabar a Dios, como que me dieron, hermanos, un shot B. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted viene, hermanos, en el carro, ay, hasta como que lo empucha la pareja, ¿verdad? Pero cuando usted entra y comienza, Padre, viene a servirte, viene a alabarte, se siente usted otra vez bien fuerte espiritualmente. El sacrificio, hermanos, la ofrenda nos da nuevas fuerzas. Yo quiero terminar hoy, hermanos, la explicación del tema. Cristo ya murió por nosotros. Miren lo que dice Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Y yo qué? ¿Verdad que todo el mundo conoce ese versículo? A ver, iglesia, ¿verdad que todo el mundo conoce ese versículo? Pero ¿por qué mucha gente sigue triste, deprimida? Écheme la mano. ¿Por qué mucha gente sigue triste, deprimida, agüitada, desanimada? Ahí está, bien. Porque no le dan a Dios ofrenda ni sacrificio. Quieren una pastilla, hermanos, del doctor para la depresión, cuando pueden buscar a Dios que les dé descanso, pero no quieren sacrificarse ni esforzarse. Mire, a mi esposa y a mí nos llama gente, hermanos, que tienen un montón de problemas. Y cuando mi esposa les dice, ¿y a la iglesia? Ya no le llaman, ni el teléfono le contesta. La semana pasada, le cuento esto en lo que sube mi hermano Sebastián. La semana pasada, gracias Santi, me mandó un mensaje de una hermana por Facebook. Hermano, ocupo ayuda. Y le contesté el mensaje, porque yo contesto los mensajes, hermanos. Tengo todavía tiempo para hacer eso. En mi casa hay drogas, mis hijos drogas, hay pleitos, hay problemas. Yo iba a la iglesia, pero dejé de ir a la iglesia. Leí el mensaje. Porque mi familia no quiere ir a la iglesia, solo yo voy a la iglesia. Bueno, algo muy difícil, ¿verdad? Vengo y le contesto, mi hermanita, la bendigo, que Dios la fortalezca, pero es necesario que usted vuelva a la iglesia. Siga adelante, busque de Dios que Él la va a fortalecer. Y le aconsejo que hable con el pastor donde se congrega y le diga, pastor, metámonos en ayuno y oración por mi hogar, por mis hijos, por mi vida, porque mi hogar está en destrucción total. Eso fue hace más de una semana, nunca me contestó más. Yo pienso que ella quería que yo le mandara una pastilla por correo, hermanos. Una pastilla para ella, otra para los hijos y se la tomara y se iba a acabar el problema. La solución está en qué sacrificio y qué ofrenda le damos a Dios. Yo entendí algo hace muchos años. Si yo quiero estar bendecido, yo necesito estar en comunión con mi Padre Celestial. Y la comunión hacia Él es ofrendas y sacrificios. Y Él se encargará de lo mío. Póngase de pie conmigo en esta noche, por favor. ¿Cuántos se han sentido en algún momento desanimados, mis hermanos? ¿Cuántos se han sentido frustrados? Busque de Dios. Dígale, Señor,
me voy a refugiar bajo tus alas. Yo necesito darte a ti. Y cuando yo te dé a ti, todo lo demás se va a arreglar. Todo lo demás se va a arreglar. Te damos gracias, Señor. Padre Celestial, he enseñado tu palabra en esta noche. Yo te pido que le des fortaleza, nuevas fuerzas, y que le des a este pueblo la unción, la gracia, la llenura para seguir adelante. Somos una iglesia totalmente codependiente de ti, una iglesia sedienta y una iglesia necesitada. Padre, gracias por el privilegio de servirte, de adorarte, de exaltarte, de ofrendar y de diezmar, porque todo es parte de nuestro culto racional, de nuestras ofrendas y nuestros sacrificios. Señor, yo te pido por este pueblo, fortalécelo, levántalo, llénalo, auxílialo. Te pido por esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Levante sus manos en una última ofrenda, dígale: Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz. Él es mi luz, mi salvación.